Moví la frecuencia solo unos kilohertz para escuchar mejor. El ruido desapareció y pensé que había hecho mi trabajo correctamente. Horas después, las órdenes llegaron donde yo ya no estaba escuchando. Mis superiores esperaron una confirmación que nunca envié. Yo seguía en silencio, convencido de que la línea estaba abierta. El 14 de noviembre de 1943, en las afueras de Orsha, en el Frente Oriental, una estación de comunicaciones de campaña operaba desde una estructura de madera parcialmente enterrada en el suelo congelado. La instalación había sido improvisada semanas antes, cuando la línea del frente se estabilizó temporalmente tras una serie de avances y retrocesos en la región. Su función era transmitir órdenes entre el cuartel de sector y las unidades de infantería desplegadas en una franja de bosque y terreno agrícola al oeste de la ciudad. Las comunicaciones dependían de equipos de radio de frecuencia variable, alimentados por generadores portátiles que requerían mantenimiento constante. El operador asignado al turno nocturno era un hombre de 32 años, formado en transmisiones antes de la guerra. Había sido transferido al Frente Oriental después de servir en una unidad de entrenamiento en la retaguardia. Su experiencia no provenía del combate directo, sino de la repetición diaria de procedimientos técnicos. Cada turno consistía en escuchar, registrar, transmitir y confirmar. Su estación tenía una mesa de madera, un receptor principal, un transmisor secundario, auriculares aislantes y un cuaderno de registro encuadernado en tela oscura. Las frecuencias asignadas eran establecidas por el cuartel cada mañana. Los cambios eran poco frecuentes, pero ocurrían cuando se sospechaba interferencia o interceptación enemiga. La noche del 14 de noviembre comenzó sin incidentes. La temperatura descendía rápidamente. El generador funcionaba con una vibración constante. El operador revisó las conexiones, limpió los contactos y anotó la hora exacta en su registro. A las 19:40 recibió una transmisión breve que confirmaba la posición de una unidad avanzada. La anotó, respondió con el código correspondiente y esperó la siguiente señal. Durante las horas siguientes, el tráfico fue mínimo. Eso era habitual durante la noche, cuando los movimientos se reducían. A las 22:10, el operador comenzó a notar una interferencia leve. No era un bloqueo completo. Era una distorsión intermitente. Un ruido irregular que aparecía y desaparecía. Podía deberse a condiciones atmosféricas o a actividad técnica en otra estación. Intentó ajustar la ganancia del receptor. El ruido persistía. No impedía la recepción, pero dificultaba la claridad. A las 22:27, una señal entrante se volvió apenas inteligible. El operador logró identificar el origen por el patrón de transmisión. Era el cuartel de sector. El mensaje fue fragmentado. Las palabras no eran claras. Repitió la solicitud de confirmación. No hubo respuesta inmediata. Esperó. El ruido aumentó por unos segundos y luego disminuyó. El operador observó el dial de frecuencia. La aguja indicaba la asignación correcta.
Sin embargo, y en el nivel de interferencia sugería actividad cercana en una banda adyacente. En el manual técnico se indicaba que pequeñas desviaciones podían mejorar la recepción en ciertas condiciones. El operador había aprendido ese procedimiento durante su formación. No era una modificación oficial. Era un ajuste técnico permitido cuando la señal se degradaba. Movió lentamente el control de frecuencia unos pocos kilohertz. El ruido disminuyó. La señal se volvió más clara. Una transmisión apareció de inmediato. El operador la registró. Era una confirmación de posición de otra unidad. La claridad era notablemente mejor. Durante los siguientes minutos, varias transmisiones llegaron sin interferencia. El operador consideró que el ajuste había mejorado la recepción. No notificó el cambio. No existía un protocolo específico para informar ajustes menores. Su función era mantener la comunicación operativa. A las 23:02, el cuartel de sector transmitió nuevamente. La señal fue recibida con claridad. El operador registró el mensaje. Era una actualización logística. No incluía órdenes de movimiento. Respondió con la confirmación estándar. Después de ese intercambio, el tráfico disminuyó nuevamente. El operador permaneció atento. A las 23:40, otra estación intentó establecer contacto. La señal era débil. El operador respondió. No recibió confirmación. Intentó nuevamente. El silencio persistió. En el registro, anotó el intento fallido. La madrugada avanzó sin incidentes aparentes. A las 1:15, el operador fue relevado por el turno siguiente. Informó sobre la interferencia inicial y la mejora posterior. No mencionó el ajuste específico de frecuencia. El nuevo operador asumió la posición, utilizó la misma configuración. Durante la madrugada, el cuartel de sector transmitió varias órdenes de rutina. Fueron registradas y confirmadas. A las 3:20, el cuartel emitió una orden crítica. Indicaba una retirada parcial de una unidad avanzada. La orden fue transmitida en la frecuencia oficial asignada. La estación de campaña no estaba escuchando esa frecuencia exacta. El ajuste realizado horas antes había desplazado la recepción ligeramente. La señal no fue detectada. El cuartel repitió la transmisión. No recibió confirmación. Asumió que la estación estaba ocupada. Intentó nuevamente. El resultado fue el mismo. En la estación de campaña, el operador escuchaba en la frecuencia ajustada. No había tráfico. Registró el silencio como ausencia de actividad. Al amanecer, el relevo de turno continuó el mismo procedimiento. La frecuencia permaneció sin corrección. La unidad avanzada, que dependía de esa estación para recibir órdenes, no recibió la instrucción de retirada. Permaneció en su posición. Horas después, la situación táctica cambió. La línea defensiva adyacente comenzó a retroceder. La unidad avanzada quedó expuesta. No tenía información actualizada. No había recibido la orden transmitida durante la madrugada. El contacto por mensajero era imposible. El terreno estaba bajo observación. El cuartel intentó nuevas transmisiones. Finalmente, una estación más distante logró establecer contacto indirecto.
La orden llegó con retraso. La retirada comenzó, pero las condiciones ya no eran las mismas. La unidad tuvo que abandonar equipo. El repliegue fue desorganizado. El informe posterior señaló una falla de comunicación. Se revisaron los registros. En la estación de campaña, el cuaderno mostraba actividad regular hasta las 23:40. Después el tráfico era mínimo. No había registro de la orden de retirada. Los técnicos inspeccionaron el equipo. El transmisor funcionaba correctamente. El receptor también. La única anomalía era la frecuencia de ajuste. El operador del turno nocturno fue interrogado, explicó la interferencia, describió el ajuste técnico, indicó que había mejorado la recepción. No había considerado que la desviación impediría recibir transmisiones en la frecuencia exacta asignada. El ajuste era pequeño, pero suficiente. Los responsables técnicos concluyeron que el equipo no había fallado. El procedimiento había sido alterado sin coordinación. El operador no había actuado con intención incorrecta. Había intentado mantener la comunicación clara. La investigación se archivó como error operativo. Se emitieron nuevas instrucciones. Se prohibieron ajustes sin autorización. Se reforzó el control de frecuencias. El operador continuó en servicio. Fue reasignado a otra estación semanas después. No recibió sanción formal. Su registro técnico permaneció activo. Las estaciones de campaña continuaron operando bajo condiciones similares. Las comunicaciones siguieron dependiendo de equipos vulnerables a interferencia, clima y error humano. La guerra avanzó. Las líneas cambiaron. Las estaciones fueron desmontadas y reconstruidas en nuevas posiciones. Los cuadernos de registro se acumularon. Estos fueron archivados sin revisión posterior. El nombre del operador permaneció en documentos técnicos. No apareció en informes estratégicos. Su ajuste de frecuencia no fue considerado un evento significativo fuera del contexto inmediato. Sin embargo, en los registros de esa unidad, la ausencia de confirmación quedó documentada. Era una línea más entre cientos de anotaciones. Una noche, una interferencia, un ajuste técnico y una orden que no fue escuchada en el momento en que fue transmitida.